Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente muy agradecida de la invitación de Virginia y de la acogida de todos ustedes. Vamos a hacer la revisión general de cuáles son los principales diseños de investigación en seres humanos. En mi declaración de conflicto de interés, creo que ya lo dije antes, solamente percibo remuneración de la Universidad de Valparaíso como jornada completa. Soy editora jefe de la revista MedWave y editora del British Medical Journal, donde recibo suscripción gratuita como pago. No tengo otros ingresos. El diseño, cuando uno está hablando de investigación, se refiere a toda la planificación y organización previa para poder responder una pregunta de investigación. Y el diseño es una etapa vital, ya que es la que permite otorgar fuerza, robustez y validez a los resultados. Cuando uno parte con una idea de investigación, generalmente lo primero que hace es formular una pregunta de investigación, que puede ser una pregunta clínica o puede ser una pregunta de investigación no clínica. Y a partir de ahí se van desarrollando las diferentes etapas de todo proceso de investigación. La pregunta normalmente se refiere a que uno quiere establecer una asociación entre una variable independiente o exposición o intervención, se le llama a veces, o factor, y una variable que va a depender de esa, o un resultado, a veces se le llama evento, ¿cierto? Outcome, generalmente la palabra que usamos en inglés. Cuando esa pregunta de investigación la convertimos en una proposición, lo mismo que estamos pensando como pregunta, se le pasa a llamar hipótesis. Cuando uno va a desarrollar un proyecto de investigación, ¿cierto? Hay toda una fase inicial conceptual, ¿cierto? En que uno se hace la pregunta, revisa la bibliografía, establece un marco teórico, es decir, nuestra pregunta, pero además asociada a un estado del arte, en que va ese tema. Ve las consideraciones éticas para poder definir los diseños y para poder definir, ¿cierto?, de qué manera yo voy a resguardar la seguridad de los participantes, va a definir las variables y finalmente se llega normalmente a una hipótesis a partir de la cual uno establece los objetivos. A partir del término de esta fase conceptual, ¿cierto?, parte la fase que le llamamos de planificación. Y en la fase de planificación, lo primero que hacemos es seleccionar el diseño para responder esta pregunta de investigación. Luego identificaremos la población, veremos el tamaño muestral, determinaremos la muestra, si es necesario haremos un proyecto piloto, etcétera, etcétera. Pasado eso, viene la etapa que ya le llamamos fase empírica o fase de terreno, donde el resultado de esta fase, ¿cierto?, va a ser obtener datos. Y el proceso que nosotros le llamamos la etapa de análisis va a consistir en transformar esos datos en información valiosa. Porque los datos como datos no tienen sentido, ¿cierto? Y a partir de eso, esta etapa, que es la fase interpretativa, nosotros vamos a ver la validez de nuestro estudio, vamos a discutir nuestros resultados, vamos a emitir conclusiones y vamos a difundir, ya sea en congresos, ya sea en libros, en revistas, etc. Ahora, ¿cómo elijo yo mi mejor diseño? Lo fundamental para elegir un diseño es que sea capaz de responder mi pregunta de investigación, ¿cierto? Pero además de eso, ojalá la pueda responder usando la menor cantidad posible de recursos, ¿cierto? Y
garantizando la validez de mis resultados, ¿cierto? O sea, que yo realmente sea capaz de medir lo que quiero medir, ¿cierto? Y que estos resultados sean precisos, es decir, replicables. Bueno, la validez, como les digo, yo no sé si ustedes, Virginia, ¿hicieron clases de error sistemático y error aleatorio? Sí, nos lo dio Javier. Ah, perfecto. Entonces esto me lo voy a pasar muy rápido. Y vamos a llegar a establecer lo que se llama una hipótesis estadística. Y la hipótesis estadística es el poder convertir en términos estadísticos mi hipótesis de trabajo o mi hipótesis clínica. Y para eso existe lo que se llama la hipótesis alterna, que es la hipótesis del investigador, que normalmente se simboliza como H1. Y luego hay una hipótesis que es la que niega esa asociación que yo quiero encontrar, normalmente es lo contrario, que es lo que se llama la hipótesis nula. ¿Estos conceptos los vieron? Sí, esa clase la dimos también de introducción a los conceptos analíticos. Perfecto, perfecto. Fantástico. Entonces, ya les dijo Javier que existe un error sistemático, o que también se llama sesgo, y que es un error evitable y que depende, minimizarlo depende de tener un muy buen diseño. Pero luego está lo que se llama el error aleatorio, que es el error no evitable y que depende absolutamente del azar. El error aleatorio básicamente son dos tipos de error, ¿cierto? El llamado error tipo 1 y error tipo 2. ¿También lo vieron? También, pero este no lo vimos todavía tan profundo porque lo vamos a presentar después. Ya. ¿Quieres que lo barnice Sí, o no es sí. necesario? ¿Cómo no? Dale, sigue. Perfecto. Bien. Solamente voy a hacer una introducción a lo que es el error aleatorio tipo 1 y tipo 2, solamente para que ustedes puedan entender conceptos que se usan todos los días. Si yo en la población tengo una asociación X, digamos que el consumo de nitritos en el agua se asocia con cáncer gástrico, por ejemplo. Si en la población efectivamente esta asociación es verdadera, es decir, el mayor consumo de nitritos en el agua se asocia a cáncer gástrico, en la población puede ser verdad o pueden estar asociados o no estar asociados. Pero esta verdad yo nunca la voy a saber, porque para saberla tendría que trabajar con el universo y nunca se trabaja con el universo, siempre trabajamos con muestras. ¿Hasta ahí voy clara? Sí, va claro. Sí, Perfecto. vieron la Entonces, clase de muestra también. perfecto. Entonces yo tomaré una muestra y a partir de esa muestra voy a hacer un estudio. Y en mi estudio yo quiero establecer si el consumo excesivo de nitritos o nitratos en el agua se asocia a neoplasias del tubo digestivo. Entonces, yo puedo encontrar que sí se asocian o puedo encontrar que no se asocian en mi estudio. Ahora, si en la realidad, en la población general, en el universo, existe una asociación y yo la encuentro, eso es correcto. Ahora, si efectivamente puedes consumir todos los nitritos y nitratos que quieras en el agua y no se asocia a ningún tipo de patología tipo cáncer gástrico, y yo establezco eso a través de mi muestra, eso también es correcto. Pero yo puedo equivocarme. Me puede suceder que efectivamente en el universo no haya una asociación y yo la encuentre en mi estudio. Eso es lo que se le denomina error tipo 1.
Cuando yo les dije antes que uno trabaja con hipótesis estadísticas, cuando yo hago una prueba de hipótesis, esta se plantea en términos, no de probar mi hipótesis, se plantea en términos de tener evidencia para rechazar la hipótesis nula. Ese es el concepto estadístico que se usa. Por lo tanto, cometer error tipo 1 es rechazar, ¿cierto?, la hipótesis nula en circunstancias que esa era la verdadera. Como ejemplo, yo me planteé que el consumo excesivo de los nitratos del suelo, ¿cierto?, con los cuales se fertilizan las hortalizas, se asocia a mayor cantidad de cáncer gástrico. Nosotros en nuestro país al menos hay poca regulación respecto del uso de nitratos en la tierra para la fertilización y abono de hortalizas. Entonces, se plantea que en algunas zonas esto podría estar asociado. Supongamos que no fuera así, que esta hipótesis está equivocada y que efectivamente no hay ninguna asociación entre consumir nitratos y tener cáncer gástrico. Si yo, a partir de mi estudio, ¿cierto?, mis números y mis datos me dijeron que sí se asociaba, estoy cometiendo un error tipo 1. ¿Ya? Al revés, si en la asociación real en toda la población sí se asociara, pero yo no fui capaz de encontrarlo en mi estudio, eso se denomina error tipo 2. ¿Cuál de los dos errores a ustedes se les ocurre que es más complejo o menos conveniente cometer? O más delicado cometer. ¿Que yo no sea capaz de encontrar la asociación? ¿O que yo encuentre la asociación y esta no existía? Que no encuentre la asociación. Creo que es más ¿No terrible ese encontrarla error. lo consideras más grave? Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Estoy de acuerdo con Harold. ¿Sí? Sí. ¿Ninguna otra opinión? El error tipo 1, que yo encuentre la asociación y en realidad no existe. ¿Eso lo consideras más grave? Claro que sí, porque si lo encuentro voy a difundir y es falso. Bueno, sí. Efectivamente, el error tipo 1 es más grave. ¿Por qué? Porque uno establece una asociación, la ciencia se divulga, la va a divulgar, y al divulgarla va a establecer, va a cambiar paradigmas o va a establecer nuevas asociaciones, que a partir de ahí otros investigadores pueden ya dar esos por supuestos y seguir generando andamiajes sobre una base falsa. Entonces, eso es mucho más peligroso. En cambio, si yo no encuentro lo que estaba buscando, puede que otra persona detrás mío lo encuentre, pero no establecí, no cambié ciertos paradigmas ni generé nuevo conocimiento inválido. ¿Ya? Entonces, por eso el error tipo 2, es decir, no encontrar lo que yo estaba buscando, yo normalmente en medicina me permito hasta un 20%. El error tipo 2 se le llama error beta y me permito hasta un 20%. No ser capaz de encontrar lo que busco, su complemento es buscar, encontrar lo que estoy buscando, y a eso se le llama potencia, y es un componente del cálculo de tamaño muestral. ¿Ya? Por otra parte, el error tipo 1, uno no quiere equivocarse más allá de un 5% de las veces, es decir, una de cada 20 veces yo me puedo permitir un error tipo 1, nunca más que eso. Como se plantea en términos de probabilidades, esto es lo que ustedes deben haber visto muchas veces en los manuscritos cuando les dicen el p-value era de 0,05 o de 0,02. Si ustedes les dicen que el p-value era de 0,02, uno considera eso un p-value significativo
porque significa que mi probabilidad de cometer error tipo 1 es un 2%. Es decir, es relativamente baja, como nunca voy a eliminar por completo la posibilidad de tener un error aleatorio, entonces se acepta por una convención en medicina que generalmente sea bajo 0,05. Han escuchado ustedes el concepto de p-value, ¿cierto? El p-valor. Sí, cierto. Bueno, a eso se refiere, a yo establecer una nueva asociación que en la realidad no existe. A eso se refiere, ¿ya? Bien, entonces voy a seguir buscando mi diseño y en eso debo definir si yo voy a mirar o tratar de establecer a través de una mirada o de un corte una asociación, o si me voy a mover a lo largo del tiempo para poder establecerla. Esa es la primera pregunta que debo hacer. La segunda pregunta es si yo me quedaré al margen, es decir, solamente voy a observar un fenómeno, un poquito como les decía, digamos, yo voy a medir los nitratos en las aguas o en los suelos de muchas provincias de un determinado país y voy a mirar las tasas de cáncer gástrico de esas mismas provincias para ver si los niveles más elevados de nitratos se asocian a esas tasas más elevadas. Eso es quedarse al margen y observar una asociación. Pero también puedo intervenir, es decir, manipular la variable de exposición o variable de intervención o variable independiente, como lo haría en un ensayo clínico, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental. Esa es la segunda diferencia. Si voy a hacer un corte o longitudinal y si voy a manipular variables o solo voy a observar. Esos son dos elementos importantes. Y a partir de ahí está la clasificación de los diseños de investigación en seres humanos. Vamos a hablar de diseños de investigación primaria, que son aquellos donde las unidades de observación son seres humanos. Porque luego nosotros tenemos en seres humanos también, y especialmente en salud y con mucha validez, los diseños de investigación secundaria o investigación evidencia sintetizada, donde están las revisiones sistemáticas, las revisiones narrativas, los scoping reviews o revisiones panorámicas, las revisiones sistemáticas vivas, los overviews de revisiones sistemáticas. Todos estos, si bien están enfocados a un N de seres humanos, las unidades de observación no son seres humanos, sino que son estudios primarios publicados. Entonces yo genero una revisión sistemática a partir de ensayos primarios publicados. Y a eso se le llama diseños de investigación secundaria o evidencia sintetizada. Nosotros ahora, yo creo que ustedes van a tener investigación sintetizada. Van a tener investigación sintetizada, Virginia, ¿cierto? ¿O debería revisarla yo la próxima sesión? El que, lo de los ensayos clínicos. No, revisiones sistemáticas, scoping reviews, Ah, overviews. sí, eso lo vamos a dar después, lo va a dar Cristina y Mario Tristán. Perfecto, entonces yo solo me meto a investigación primaria. Sí, solo estudios primarios. Entonces, observacionales. Perfecto. Tenemos dos grandes divisiones, que son los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Entiendo que los descriptivos ustedes ya algo vieron, ¿cierto? Sí, ya vimos los descriptivos y ahorita solo nos quedan los observacionales, analíticos. Los estudios descriptivos es bastante simple porque son estudios que normalmente no tienen una hipótesis, no tienen grupos control, no suelen tener análisis estadístico, pero tienen grandes aplicaciones también y representan casi el 50% de todo lo que se publica en salud. En los analíticos tenemos estudios que les llamamos observacionales y estudios que le llamamos experimentales, que yo sé que eso lo ven después de mi clase. Y en los observacionales vamos a tener estudios que evalúan una exposición
y un resultado que pueden ser no longitudinales, como los estudios de casos control y los de corte transversal analítico. Probablemente ustedes vieron estudios de corte transversal descriptivo, ¿ya? Yo les explicaré la diferencia con los estudios de corte transversal analítico. Y luego hay estudios longitudinales, que son aquellos que incorporan la variable tiempo en el seguimiento, que son muy entretenidos y los vamos a ver, creo, la próxima sesión. En los descriptivos, como les decía, esto ya es solo un repaso muy rápido, lo que uno hace es que mide variables o mide conceptos en un periodo muy cortito de tiempo, sin grupo control, sin hipótesis, ¿ya? Y en los estudios descriptivos están los reportes de casos o casos clínicos, ¿cierto? Las series de casos, los estudios de corte transversal, o que también se les llama estudios de prevalencia, y los estudios ecológicos o correlacionales. Los reportes de casos, normalmente ustedes deben estar muy familiarizados, uno describe características de uno o varios pacientes con una condición común. Si bien no se usan mucho para establecer hipótesis de causalidad y ese tipo de asociaciones, sí tienen mucha importancia, especialmente en enfermedades emergentes. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo ahí, entre los años 80 y 81 se describieron 6 casos de hombres sanos, todos homosexuales, todos con neumonía aneumocistis carinii o con sarcoma de Kaposi en un periodo de 6 meses. A partir de esos 6 reportes de casos clínicos, la comunidad científica se dio cuenta que algo nuevo pasaba. Lo mismo pasó en Wuhan, ¿cierto?, con el SARS-CoV-2 y normalmente ese tipo de situaciones aparecen a partir de casos clínicos o series de casos. Como les digo, los reportes de casos son el 30%, no me voy a explayar acá, solamente para poder hacer la diferencia con los analíticos, ¿cierto? No permiten probar ningún tipo de hipótesis y no permiten probar causalidad. Luego están los que se les llama estudios correlacionales o ecológicos, que son estudios en que uno usa datos agrupados, ¿cierto?, que puede ser en el mismo momento en diferentes grupos o diferentes áreas, o bien una misma población en diferentes momentos. Los estudios ecológicos tampoco muestran causalidad y ni se puede definir nada respecto de pacientes específicos. Este es un estudio correlacional muy clásico que se publicó hace muchos años atrás, donde se estableció, ¿cierto?, la incidencia de cáncer de colon por 100.000 mujeres y el consumo diario de gramos de carne, ¿cierto? Aquí las unidades de observación eran las tasas de cáncer de colon de diferentes países. Entonces uno, claro, puede ver una especie de correlación, pero no puede deducir nada respecto a pacientes individuales. Bien, vámonos entonces a los observacionales, que es lo que nos convoca. Y en los estudios observacionales, ¿cierto? La primera son los estudios de corte transversal. Y son estudios que usan datos de un individuo, ¿cierto?, midiendo en un momento específico y midiendo en un momento específico 2 variables, una que uno considera un factor de exposición y una que uno considera un factor de resultado, ¿ya? Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud es un estudio de corte transversal, los censos son estudios de corte transversal. Recolectan información a través de una encuesta con una muestra aleatoria, al menos en Chile, de 100.000 individuos. ¿Cuál es el objetivo de la Encuesta Nacional de Salud? Conocer la prevalencia de los diferentes o los principales problemas de salud. Si yo en la Encuesta Nacional de Salud digo que el 11,1% de las personas son diabéticos, eso es un estudio descriptivo, es un estudio de corte transversal descriptivo o estudio de prevalencia. Pero si en esa misma encuesta y con los mismos datos yo digo
entre los diabéticos, el 38% era obeso, y entre la población general, el 21% era obeso. Y yo establezco que los obesos son más diabéticos o que los diabéticos tienen más obesidad. Yo estoy haciendo un estudio de corte transversal analítico porque estoy midiendo dos variables al mismo tiempo y estoy haciendo una prueba de proporciones entre ambas poblaciones. ¿Queda claro eso? La diferencia entre un estudio de corte transversal descriptivo y analítico. Dos variables. Claro, exacto. ¿Ya? O sea, la diferencia, Claro. doctora, sería por el número de variables. Uno para Exacto. el O sea, descriptivo, ¿no? la diferencia es si yo expreso solo una proporción, entonces yo podría decir que a partir, por ejemplo, del censo, yo podría decir que cuando se le pregunta a las personas, no sé, un 30% presentan hipertensión, y si yo analizara la tasa, digamos, de obesidad relacionada en los hipertensos y los no hipertensos, o sea, midiera todos los pacientes o las personas de un censo que están con hipertensión y todas las personas que están con obesidad, y yo analizara las tasas de obesidad entre hipertenso y no hipertenso, o la tasa de hipertensión entre obesos y no obesos, entonces en ese caso yo voy a hacer un análisis estadístico, voy a hacer una comparación de dos proporciones y voy a emitir un p-value y voy a decir que efectivamente la obesidad se asocia a mayor hipertensión en una muestra de 100.000 individuos. Eso es un estudio de corte transversal, pero ya es analítico, ya deja de ser descriptivo, como si yo solo dijera que el 30% es obeso. Más simple, correcto. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿sería solo dos variables o puede ser más variables las que se comparan? Pueden ser más ciertamente, pero normalmente una asociación, una asociación, a menos que sea una regresión múltiple o algo así, normalmente las asociaciones uno las plantea en términos de dos variables. Ahora, puede tener muchas preguntas dentro de un mismo trabajo, por supuesto, pero normalmente uno las plantea en términos de dos variables. Y las otras ingresan como variables de control o lo que sea, pero normalmente las hipótesis son asociaciones de dos variables, suelen ser. Doctora, una pregunta. Sí, sí. Ah, volviendo a esta encuesta, un estudio con una encuesta se pueden hacer entonces los dos estudios, un descriptivo transversal y a la par llevar también el descriptivo de tipo analítico. Sí, claro, cuando ustedes solo reportan prevalencias, esos eran los antiguos, se llamaban estudios de prevalencia. Cuando un estudio de corte transversal es descriptivo, es decir, yo tomo una población y cuento cuántos individuos tienen la característica que yo quiero identificar. ¿No? Eso es un estudio de prevalencia o bien un estudio de corte transversal descriptivo, porque uno tomó una fotografía estática. Bueno, puede demorarse unos días, no lo va a hacer en un momento, pero una fotografía estática de una población y va a emitir la proporción de personas con la característica que uno esté buscando. ¿Ya? Bien, entonces un estudio de corte transversal es una fotografía estática, puede incluir un intervalo de tiempo entre mediciones, no hay ningún tipo de seguimiento, o sea, la medición es una, ¿cierto? Y cuando son analíticos, uno evalúa la exposición y la enfermedad simultáneamente. Los datos siempre los va a obtener en un momento dado de una patología, y cuando son descriptivos corresponden a los estudios de prevalencia o a los censos. ¿Ya? Entonces, un estudio de corte transversal, si mido una sola variable, es un estudio de corte transversal descriptivo, ¿cierto? Ejemplo, la prevalencia de hipertensión en la Cuenta Nacional de Salud. Si mido dos variables o más y analizo estadísticamente si hay asociación entre ellas, entonces son estudios de corte transversal, pero de tipo analítico. ¿Ya? Por ejemplo, si en esa misma encuesta yo analizo si la hipertensión se encuentra asociada a la edad. Bien,
Los diseños de corte transversal tienen ventajas, son más rápidos y más baratos. ¿Cuáles son las desventajas? No permiten establecer causalidad, no sirven para patologías infrecuentes ni para patologías que tienen cambios muy rápidos. Por ejemplo, no la puedo usar para, no sé, para un resfrío. Sin embargo, el ministerio, todos los ministerios de salud en todo el mundo están haciendo un análisis diario de la prevalencia de personas con con COVID-19 en este minuto. Y eso es un estudio de corte transversal que se hace diariamente en la mayoría de los países. ¿Ya? No permite predecir ocurrencias futuras y no sirve para patologías de cambio muy rápido. ¿Ya? Sin embargo, los ministerios normalmente están recibiendo reportes y por eso hay enfermedades de notificación obligatoria y ahí se van haciendo los análisis de prevalencia de las patologías. Otra de las desventajas es que como uno evalúa la exposición y la enfermedad en el mismo momento, no siempre se puede distinguir cuál es la variable de exposición y cuál es la variable de resultado. Por ejemplo, algún estudio alguna vez publicó que los individuos con ciertos tipos de cáncer presentaban niveles más bajos de betacaroteno, pero no es posible saber si el cáncer genera una reducción del betacaroteno o las personas con betacaroteno más baja tienen mayor predisposición a generar cáncer. Es difícil muchas veces cuando uno hace un corte transversal saber qué variable generó la otra. ¿Ya? La medida de asociación habitual para los estudios de corte transversal, cuando son variables categóricas, dicotómicas, son los odds ratio, no los riesgos relativos, los odds ratio. ¿Por qué? Porque los odds ratio solo permiten establecer asociación y no causalidad, ni riesgo ni probabilidad. Bien. Aquí les dejé una pequeña infografía que hicimos para ver los estudios de corte transversal. Después ustedes la pueden ver con calma. Yo les puedo entregar el PowerPoint, encantada. Vamos a ver ahora los estudios de casos y control. ¿Ya? Dijimos que en los observacionales analíticos teníamos los estudios de casos y controles, los cortes transversal analíticos, los estudios de corte y los estudios de prueba diagnóstica. La categoría observacional, ya dije, se refiere a la imposibilidad de manipular la variable de exposición. Se lo repito para que no confundan observacional y descriptivo, porque es muy frecuente, como la palabra describir, la palabra observar, a veces uno las asocia mentalmente, pero no tiene nada que ver. Es un estudio descriptivo, es un estudio sin hipótesis, un estudio sin análisis estadístico, ¿cierto? Sin grupo control, y un estudio observacional solo se refiere a que yo no manipulo variables, no intervengo. ¿Ya? Bien, los estudios de casos y controles. La característica principal es que yo selecciono los sujetos según el desenlace, partiendo desde que el desenlace ya se produjo. Entonces, yo parto de los individuos que ya generaron la enfermedad. En el carro habla, ahí hay una caja ahí de cargador. Creo que, ¿aló? Se parte de los enfermos y busco la exposición hacia atrás. ¿Ya? Ejemplo, aquí yo tengo hoy, ¿cierto? Tengo pacientes enfermos o que desarrollaron una condición, que puede ser una enfermedad o una condición beneficiosa, pero ya desarrollaron la condición que yo estoy buscando como variable de resultado. Y tengo un grupo de pacientes control que no tienen ese desenlace. Yo busco hacia atrás la asociación retrospectivamente y defino cuántos estuvieron expuestos a mi factor de exposición. Digamos, el mismo ejemplo anterior. Yo tomé una cantidad de pacientes con cáncer gástrico y los voy a parear con pacientes control que no tienen cáncer gástrico, pero que se parecen en edad, en sexo, etc. Voy a ir
o a las historias clínicas o a la memoria de los participantes para saber si vivieron en alguna zona que tenían suelos y agua alto en nitratos o nitritos. Entonces yo voy a encontrar que los enfermos tenían 4 pacientes expuestos y 3 no expuestos. Luego en los controles voy a hacer exactamente lo mismo, voy a buscar retrospectivamente y voy a descubrir que 2 de ellos estaban expuestos a nitratos y los otros 6 no. Ese es el mecanismo de estudiar los estudios de casos y controles. Son bastante rápidos, pero dependen de la calidad de los registros o de la memoria de los participantes, y eso es complejo. Por lo tanto, es bastante susceptible de sesgos, son muy susceptibles de ser influenciados por otras variables, no nos aportan muchas medidas de frecuencia y me resulta muy difícil establecer relaciones temporales, ¿ya? La gran utilidad, la gran utilidad de los estudios de caso control es para las enfermedades o condiciones muy poco frecuentes. Es decir, si yo voy a estudiar pacientes con, no sé, pues quiero establecer voy a establecer si una mutación de un gen se asocia a, porque la mutación de un gen no sería, una determinada exposición se asocia a generar una sarcoidosis, por decir. Yo puedo ir al policlínico que atiende específicamente los casos de sarcoidosis y buscar la asociación. Pero si yo trato en un estudio de corte transversal, voy a tener que probablemente a estudiar una ciudad completa. Entonces es muy difícil estudiar las enfermedades raras si no es a través de los casos y controles. ¿Ya? Pueden servir para ensayar hipótesis de causalidad, pero no la establecen. Y me pueden establecer una estimación de la fuerza de asociación a través del odds ratio, que lo vamos a ver más adelante, e idealmente es para enfermedades de larga latencia, porque si no me va a costar mucho encontrar los casos y encontrar los controles. ¿Ya? Bien. Vimos un barniz de los descriptivos que ustedes ya los habían visto, solamente para diferenciarlos de los observacionales. Y en los observacionales hemos visto, como exposición resultado, todos aquellos que no son longitudinales. También a los casos controles muchas veces se les llama retrospectivos. ¿Ya? Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Nos quedan minutos, Virginia? Sí, nos quedan 13 minutos. En 5 minutos yo les propongo que 6 personas, los voy a mandar a una sala. No puedo yo porque no soy host. Puedo, si quieres, crear grupos crear 2 salas. Entonces, el grupo 1, vamos a estudiar una posible asociación entre estar expuesto a arsénico en una zona minera llamada Campiche y la generación de cáncer de vejiga, que se ha planteado que están asociados. El grupo 1 plantea de una manera resumida cómo va a estudiar la asociación entre exposición a arsénico y cáncer de vejiga a través de un estudio de casos controles, y el otro grupo me lo tiene que plantear a través de un estudio de corte transversal analítico. ¿Ya? Si quieres, Virginia se queda con un grupo y yo me quedo con el otro. Sí, voy a detener la grabación momentáneamente y 5 minutos y lo discutimos. Sí.